ahora a crecer. Si notaron, tenemos 2 o 3 bebés esta mañana, y eso siempre nos agrada tener la presencia de bebés porque son los que más atención prestan. ¿Ok? Un día ellos se van a acordar lo que oyeron hoy, pero esta es la cosa. Si notan, los bebés, uno nota los cambios en ellos en su crecimiento con mucho más rapidez. ¡Qué barbaridad! Dicen los papás, ya tiene 6 meses, ya tiene 8, ya está caminando, ya está corriendo. ¿A qué horas? Dicen. Crecen tan rápido. Bueno, realmente no es cierto que crecen rápido porque les ha tomado los mismos días que a usted y a mí, pero crecen. Es lo que Dios desea de nosotros, un crecimiento espiritual. Y hablábamos de que una de las razones por qué el crecimiento espiritual es necesario es porque muchas veces en nuestras iglesias, y vamos a hablar de la nuestra quizás, pero en muchas de nuestras iglesias hay muchos problemas. Y la gran mayoría de esos problemas se debe a la inmadurez espiritual. Ahora, ¿a quién de nosotros nos gusta que alguien nos diga: ay, hermano, usted es muy inmaduro? ¿Alguna vez le han dicho eso? Hermana, usted es una inmadura. Se quedan muy calladitos, ¿verdad? Si se lo han dicho, yo creo que en muchos de nuestros casos la reacción no es buena de nuestra parte. Porque eso es como que me están diciendo que usted no crece. ¿Cuántos años tiene de ser cristiana? 20 años. Ay, no parece. ¿Por qué? Porque ahí se está actuando como si se convirtió ayer. Y a veces es real. Porque la gente madura es la que menos problemas, especialmente interpersonales, tienen. ¿Alguien los ofende? Ok. ¿Alguien dice esto del otro? Está bien. Pero ha notado que algunos... ¿Quién dijo eso? ¿Cómo dice? Necesito hablar de ahora. ¿A quién es? Llámelo, venga. ¿Qué te dice eso? Si creciéramos y debiéramos estar creciendo de acuerdo a los años que estamos teniendo en nuestra peregrinaje, si tengo 15 años en la vida cristiana o 20, y actuáramos como tales, les garantizo, hermanos, que los problemas serían mínimos en nuestras iglesias. Pero tenemos que reconocer que hay mucha niñez en la iglesia de Dios. Y Dios, el deseo de Él es que crezcamos, que dejemos de ser niños y niñas. ¿Es posible? Claro que es posible. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Hemos empezado a hablar de a lo menos 7 áreas en las cuales debo pensar que me van a ayudar a crecer. Y recuerden que nosotros crecemos cuando nos alimentamos de la palabra de Dios. Crecemos cuando tenemos una vida de oración. Hoy vamos a ver que crecemos cuando nos venimos a reunir para adorar y alabar su nombre. Crecemos cuando nos ayudamos mutuamente. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es que nosotros estemos creciendo constantemente, cada vez más. Vamos a repasarlos para recordar esto, porque ya vimos 2 y hoy vamos a ver el tercero. Entonces, crecemos cuando nos alimentamos de la palabra de Dios. Pregunto, ¿cómo estás en esa área? ¿Te estás alimentando? Es decir, leyendo, estudiando la palabra, memorizándola. Crecemos cuando tienes una vida de oración. ¿Estás orando? Sí, claro, cada vez que me siento a comer. Ok, es un buen avance. Pero una vida de oración, hablando con Dios constantemente. Crecemos cuando nos reunimos para adorarle, que es lo que vamos a estar viendo ahora. Bueno, están atrasados aquí, deberían estar pasando, no sé, ¿verdad? Pero debemos recordar que nosotros vamos a crecer cuando venimos a un día como hoy. Vamos a hablar de esto porque a veces vemos la iglesia como... Bueno, déjenme hacerle esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes ayer, o quizás el viernes, viene el día domingo, tiempo para ir a la iglesia, qué lindo, no me puedo contener, yo a llegar domingo, o mañana es domingo, voy o no voy? ¿Voy o no voy? ¿Qué te indica eso? ¿Qué te indica eso? O sea, el decir voy o no voy es pecado, no.
Pero si hay cualquier excusa que me va a ayudar a no venir, eso te dice dónde estás espiritualmente. Porque les voy a ser franco, hagamos esta comparación. Si fuera la fiesta de algo, ni nos preguntamos de cómo va a estar el clima. Porque llueva, tiemble, nieve, haya calor, ahí voy a llegar. ¿Ha notado eso? Es una realidad, o sea, estamos hablando de realidades. No se preocupe, no se sienta mal porque, ay, qué barbaridad, ¿cómo sabe el pastor eso? O sea, todos pasamos por eso. Pero nos ayuda a que nos identifique en nosotros mismos dónde está mi estado espiritual. ¿Estoy creciendo o no estoy? Crecemos entonces cuando nos reunimos, venimos y nos reunimos para adorarle. Lo que vamos a ver también es que crecemos cuando nos ayudamos mutuamente a crecer. Crecemos también cuando nos envolvemos en la obra del Señor. Crecemos cuando nos comprometemos a crecer, porque el crecimiento no ocurre automáticamente. Ahora que soy hijo de Dios, ok, mañana voy a ser un cristiano maduro. Estoy orando que el Señor me madure. Imagínense si así ocurriera con las plantas, con las hortalizas, con los vegetales, no moriríamos de hambre, porque alguien las está cuidando. Alguien está velando de que se lleven agua y todo esto. Y lo último que vamos a ver, crecemos cuando ponemos a Dios primero. Pongo atención a lo que muchas veces decimos en algunas de nuestras culturas, y digo nuestras culturas porque a pesar de que somos hispanos, hay muchas diferencias de culturas. Ahora, ¿cuáles son los países que muchas veces decían, hermano, va a venir a la reunión? Primero Dios. ¿Ha dicho eso usted antes? Ahora, ¿qué quiero decir con primero Dios? ¿Ah? Si Dios lo permite. ¿Va a venir a la reunión? Primero Dios. ¿Qué estoy diciendo de veras? A ver, ayúdeme. ¿Ah? Que Dios con nosotros, o sea, que Él va a venir a la reunión con usted. O sea, que si usted no viene, Él sí viene. Eso es lo que queremos decir, primero Dios. Si Dios dispone. ¿Ah? Que todo salga bien. ¿Ah? Que si no se muere va a estar ahí. Ok. Es el caso tuyo, ayer lo dijiste, aquí está, ok, muy bien. ¿Perdón? Ok, es como decir si Dios quiere. Ok, muy bien. Ahora, quiero que observen mucho. Notaron todo lo que dijimos y algunos estamos ahí como que quiere decir que muchas veces decimos algo que ni siquiera nosotros entendemos. A veces decimos algo por decirlo. Entonces, ¿qué quiero decir con primero Dios? Que es el último estudio que vamos a hacer de esta serie. Cuando yo no pongo a Dios primero, no voy a crecer. Porque todo lo demás va a ser para mí una prioridad y no Dios. Entonces, si yo de veras quiero crecer, wow, ¿Dios quiere que yo crezca? Por supuesto que sí. Él lo dice en su palabra. Vamos a leer lo que dice en Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 18. Claramente lo dice, antes bien dice, creced en la gracia. Antes bien, creced en la gracia. Y lo habla en el contexto de falsos maestros. Dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El deseo de Dios es que nosotros seamos como Cristo. Es lo que Él escribe en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 29, en donde lo vimos varias veces, ya lo hemos observado, lo hemos leído, porque Él dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Entonces Dios dice que el deseo de Él para mí es que yo llegue a ser como Cristo. ¡Wow! Que yo llegue a ser como Cristo. Ahora, si Dios dice eso, ¿será que eso es posible? Por supuesto que es posible. ¿Y cómo lo va a hacer Él posible para mí? Piensen en esto. Si Él desea que yo sea como Cristo,
pensemos cómo es Cristo. ¿Qué características vemos nosotros en Cristo Jesús que nos van a ayudar a nosotros a identificarnos si estoy creciendo o no estoy creciendo? Por ejemplo, en Mateo capítulo 7 dice que el Señor Jesucristo había poder en sus palabras. ¿Quiere decir que yo puedo hablar con poder en las palabras? Sí, porque es palabra de Dios. Y tienes el Espíritu Santo de Dios. ¡Wow! Que en cuanto a Cristo tuvo compasión por las personas. ¿Cómo anda tu compasión? Bueno, es que algunos merecen irse al infierno. La verdad es que este mundo está que hay muchos que merecen irse al infierno. Cuando yo estoy diciendo eso, ¿es una verdad? Sí, pero mucha falta de compasión, porque usted como que dice, ojalá se vayan al infierno. Recuerda, muchos de ellos son familiares tuyos. ¿Cuál fue la última vez que no dormiste pensando en aquellas personas que no conocen a Cristo? Tal vez no dormiste porque estás bien animado que al día siguiente vas a hacer algo que nunca has hecho por muchos años. Pero por una persona que necesita a Cristo, no sé. Jesús era un siervo, ¿recuerdan? ¿Eres uno que te encanta servir a los demás aunque tomen ventaja de ti? ¿O eres de las personas que tienen la actitud de que deben servirme? Ahora que soy cristiano, la gente debe tratarme mejor. Ahora que soy cristiano, deberían darme un descuento cuando voy al mecánico. O cuando voy a hacer esto, deberían dar, especialmente si le pido a un hermano cristiano que tiene un negocio que me vaya, espero que me cobre más baratico, porque soy hijo de Dios. ¿Era Cristo así? No, Él servía. Un completo siervo. Dice la Biblia que Él no vino a ser servido, sino a que servir. Muy interesante que una de las características de nuestro Señor es que Él no tenía en dónde poner su cabeza. Y usted durmió muy bien anoche, ¿verdad? Con una almohada que hasta ni se le encontraba la cabeza, porque es una de esas almohadas llenas de plumas, que cuando se levantó su esposo, ¿dónde está mi señora? Hello, oh, ¿verdad? Cristo no tuvo eso. Sin embargo, nosotros nos preocupamos más por todo lo material. ¿Es malo tener lo material? No. Pero cuando eso es primero. ¿Recuerda? El Señor le escupieron, lo insultaron, lo abofetearon. ¿Cuál fue su respuesta? Sería muy interesante llamar a uno o dos de ustedes, pararlos aquí y que me permitan, ¿verdad?, darles unas cuantas bofetadas. Ninguno se va a ofrecer. Ahora, eso obviamente es un ejemplo ridículo, pero piense en esto. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le hizo algo y usted reaccionó, pero en una forma, no, es que yo no me dejo de nadie? Hey, ¿el Señor Jesucristo qué hizo? Quieto, callado. Dice la Escritura que su deseo es que crezcamos a ser como Él, manso, misericordioso, generoso. ¡Wow! Tendríamos que confesar que muchos de nosotros necesitamos crecer. Mucho. Entonces, creceremos y vamos a crecer cuando nos alimentamos de la palabra de Dios, porque esta es su palabra. Vamos a crecer cuando tenemos una vida de oración. Hablamos de estas dos cosas hace varias semanas. Y hoy vamos a ver que crecemos cuando nos reunimos para adorarle, para alabarle. Pero también crecemos cuando nos ayudamos mutuamente. Vamos a ver esto en un par de semanas. Crecemos cuando nos envolvemos en la obra del Señor. Crecemos cuando nos comprometemos a crecer. Y lo último que veremos, como ya mencioné, crecemos cuando ponemos a Dios primero. Entonces empecemos a ver. Crecemos cuando nos reunimos para adorarle y alabarle. Esto es lo que hacemos el día domingo. Muchas veces tenemos la idea de la iglesia como un lugar que es establecido por hombres. Lo siento. El lugar es en la iglesia de Dios. Dios estableció su iglesia. Es invención de Dios, no de hombres. No de hombres. Él diseñó la iglesia. Y su Hijo Jesucristo dio su vida por la iglesia. Piensa en eso.
Piense la próxima vez que usted va a criticar la iglesia, esta o cualquiera, realmente usted está criticando a Dios. No, pero esos pastores, sí, los hay, claro que sí. Pastores rateros abundan. Ni se diga, es un relajo hoy la condición pastoral que existe. Pero por eso voy a condenar la iglesia que es de Dios. No se preocupe, Dios se va a encargar de esos tipos. Y eso no debe a mí desanimarme de la iglesia, porque la iglesia de Dios, Dios la redime. Cristo dio su vida. Si bien es cierto que no es solo en la iglesia o el templo que podemos alabar y adorar a nuestro Dios, es el lugar en donde todos venimos juntos. ¿Escuchó usted cuando estábamos cantando? Somos el pueblo de Dios. Algunos de ustedes hasta querían brincar de sus sillas. Bueno, estaban de pie y algunos ya estaban brincando. Otros, ¿verdad? Como que porque no querían que otros se los dieran mucho. Hay algo que produce en nosotros el estar cantando juntos. Y eso es lo que Dios desea. Por eso Él inventó la iglesia. En el Antiguo Testamento, quiero que vean algunos versículos que nos van a ayudar a entender el propósito del templo. En el Antiguo Testamento iban siempre al templo. Eso era lo que Dios decía. Mire lo que escribe el salmista en el capítulo 27, Salmo 27, versículo 4. Y escuche bien lo que él dice. Una cosa he demandado a Jehová. Señor, esto quiero hacer. ¿Qué dice el salmista? Esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová. ¿Cuándo? Todos los días. Y hay hermanos que con costos vienen una vez al mes y están contentos. ¿Sabe qué es eso? Falta de compromiso. ¿Sabe qué es eso? Inmadurez. No, es que yo no necesito la iglesia. Entonces, ¿por qué Dios la inventó? No ponga palabras que usted no las puede respaldar bíblicamente. No asuma lo que no es la iglesia porque Dios lo estableció con cierta razón. Él no diseñó el edificio, eso ya es cosa de hombres. Dios no diseñó que tuviéramos micrófonos. Estuve en Nepal y recuerdo que la segunda conferencia que enseñé era un cuarto pequeño. Y un cuarto en donde cabían unas 50 personas. Estaba prácticamente lleno. La ventaja de Nepal es que no usan sillas, todos se sientan en el suelo. Yo me senté en el suelo y alguien tuvo que ayudarme a pararme, ¿verdad? Porque ya uno está acostumbrado a las sillas. Y recuerdo que me quedé pensando porque tenían guitarra eléctrica, tenían una batería, tenían micrófonos en un cuartito chiquito. Porque a veces la idea nuestra de iglesia es tener todos esos equipos. No necesariamente, en aquellos días no sabían ni lo que era un micrófono. Y a veces habían congregaciones de 3,000 personas y todas escuchaban el mensaje. ¡Wow! Increíble, ¿no? Esta buscaré, dice, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Ese era el deseo de los hermanos en el Antiguo Testamento. No solo esto, pero la idea de la presencia de Dios más adelante en el Salmo 84, en el versículo 10, mire lo que escribe el salmista, Salmo 84, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Sabe cómo escribimos este salmo hoy? Es mejor estar todos los días fuera que un solo día en el templo. ¿Sabía usted que la mayoría de los cristianos de hoy en día asiste a la iglesia una vez al mes? Y no es tanto el asunto de asistir. Si Dios diseñó el hecho de venir y juntarnos a adorar su nombre, ¿cómo es posible que no lo hagamos? Con razón el crecimiento espiritual no se da efectivamente. Usted me dice, no, pero es que no solo la iglesia necesita. Por supuesto, por eso estamos hablando de las diferentes áreas en nuestras vidas que necesitamos para crecer. Eso es como cuando usted come. Hagamos un experimento si quiere. ¿Por qué no empezamos hoy y hasta la semana entrante y solo comemos arroz? Desayunamos arroz. Almorzamos arroz. Cenamos arroz. Merendamos arroz. Postre arroz. A ver qué pasa en una semana.
No crea que va a hablar chino, ni japonés, ni nada de eso, no. Pero le voy a decir una cosa, usted se va a enfermar. Se lo garantizo, se va a enfermar. ¿Sabe por qué? Porque nuestro cuerpo está diseñado solo para comer arroz. No. Para comer todas las vitaminas y minerales que Dios ha creado. El problema es que no sabemos comer. Nosotros comemos por gusto. ¡Ay, qué rico, güey! ¡Qué rico! Hermano, pero eso le puede hacer daño. ¿Qué importa? Y después va a sufrir las consecuencias. Sí, pero valió la pena, dicen algunos. ¡Wow! Qué manera de pensar la nuestra, ¿no es cierto? A veces hacemos esto con la iglesia. Porque Dios la diseñó, porque es parte de nuestro crecimiento. El venir, el motivarnos, en ayudarnos a crecer. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Muchos cristianos hacen lo opuesto. Sí, esto fue el fruto natural. Fue el fruto natural del cambio que Cristo operó en la vida de los cristianos históricamente. Mire lo que dice en el libro de los Hechos, capítulo 2. Libro de los Hechos, donde pudiéramos decir, vemos el inicio de la iglesia que los hermanos ni sabían que era iglesia. Capítulo 2, versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Era algo natural en ellos, algo que espontáneamente, ahora soy hijo de Dios, me reúno con mis hermanos. Eso era lo natural. Y sigue diciendo, alabando a Dios y teniendo favor en todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cada día personas venían a Cristo. ¿Está escuchando? Cada día. ¿Cómo es posible que no está pasando hoy? Es que los tiempos son diferentes. ¿Es el mismo Espíritu Santo? No, es que la cultura ha cambiado mucho. ¿Es el mismo Espíritu Santo? No, es que la gente es muy diferente. Claro que sí. Pero me está diciendo usted a Dios que ese Dios que traía y convertía a la gente diariamente, hoy no lo puede hacer. El asunto es que la gente en el mundo ve que nosotros no tomamos en serio la iglesia. No, si los cristianos usan la iglesia como un club. Si usted fuera miembro de un club, se le garantiza, usted no falla. ¿Sabe por qué? Porque paga para ser miembro. Y le dicen, si no viene con frecuencia, pierde la membresía. Pero como es la iglesia de Dios, como es la iglesia de Cristo, tenemos una actitud hacia la iglesia, hacia la casa de Dios, como que... Ahora recuerden, la iglesia no es este edificio. La iglesia somos ustedes y yo. ¿Ve? Por eso no necesito venir. Eso es lo que decimos. Bueno, la verdad es que uno no tiene que ir a la iglesia. ¿Y por qué lo estamos viendo aquí? A través de todo el Nuevo Testamento lo vemos. ¿Qué quiere decir usted con eso? La realidad es que usted no quiere hacerlo, entonces va a usar cualquier versículo para torcer a su favor. Y está bien. Yo duermo tranquilo, usted le va a dar cuentas a Dios, no se preocupe. Pero Dios desea, y por eso lo estableció, para que pueda... Estos hermanos dicen que comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Note lo que dice, alabando a Dios. Estaban reconociendo lo que Dios estaba haciendo en medio de la iglesia. Y era tal lo que estaba Dios haciendo, que los de afuera decían, yo tengo que conocer a ese Cristo que estos hermanos tienen. Y todos los días la gente se convertía a Cristo. ¿Cómo explicamos eso, hermanos? ¿Cómo es posible que en el siglo XXI no esté sucediendo esto? Sinceramente, todos vamos a tener explicaciones. Pero la realidad es que el mundo nos está observando. Yo les conté una vez que se hizo un estudio una vez aquí en este país de por qué los cristianos no quieren ir a la iglesia. Se hizo un estudio, se le preguntó a un montón de cristianos. ¿Y sabe qué encontraron? Que sí querían ir a la iglesia. Entonces tuvieron que cambiar la pregunta y decir, bueno, si sí quieren, ¿por qué no van? Dice, porque ahí en la iglesia parecen perros y gatos.
Y usted ha oído esa expresión, ¿verdad? Que los perros y los gatos usualmente pelean mucho. A no ser que se hayan criado juntitos y toda la cosa, como aparecen en el Facebook, ¿verdad? Que toda esa cosa. ¡Wow! Con razón la gente nos observa. ¿Ese es el cristianismo? No, pero ¿para qué me meto ahí? Tengo menos problemas en mi casa. Porque ese no es el propósito. Dios nos trajo. Él desea, Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No cesaban. Estos hermanos entendían lo que era la misión de Dios. Bueno, pero hermano, hoy día hay que trabajar. Por supuesto, nadie está diciendo usted, ¿verdad?, que de pronto vaya a su casa, deje el trabajo y empiece a predicar, porque después de unos días se va a morir de hambre, obviamente. El asunto es, ¿cuál es el balance que yo tengo en mi vida? Sí, la iglesia es importante para que yo crezca. ¿Cómo es que yo no le estoy dando la importancia que debe ser? Y voy cuando se me antoje, porque ese es realmente lo que pasa en muchos casos. Y usted sabe bien, yo no estoy aquí para juzgar a nadie, no es mi posición. Pero si somos honestos, yo le garantizo, hermanos, si los hermanos de este grupo hispano que pertenece aquí, que estamos aquí, decidieran venir todos los domingos, necesitamos hacer 3 servicios. ¿Sabía usted que hay más de 400 personas que vienen a este ministerio, pero pudiéramos decir, qué bueno que no vienen todas juntas, porque ¿dónde los metemos? Por eso empezamos a las 9 de la mañana. Pero la realidad es que no tenemos ningún compromiso. Otras cosas vienen primero. Otras cosas vienen primero. Jesús desde muy niño. Vayan a Lucas. Lucas capítulo 2. Jesús desde muy niño nos da un ejemplo de estar en el templo. Qué interesante, porque está en los 11, 12, 13 años por ahí. Y en Lucas dice, y aconteció que 3 días después que lo estaban buscando, le hallaron. ¿Dónde? No en el, ¿cómo se llaman esos lugares donde van los niños ahora? Mira, los inocentes ni se acuerdan de nada. Chuck E. Cheese o Chuck E. Cheese, o donde van a hacer un montón de juegos y todas estas cosas. Es pecado. No, qué bueno que van, ¿verdad? Está bien, eso no es el asunto. Pero qué niño, bueno, algunos de ustedes vienen a la iglesia por sus hijos, porque sus hijos muchas veces en la mañana, mamá, vamos a la iglesia. Vamos a la iglesia. Pero vamos a la iglesia. Papá, vamos a la iglesia. Y a veces son los hijos que nos jalan a nosotros. ¿Ha tenido usted esa experiencia? Y uno, ¿verdad? Como, ojalá que hoy... ¡Wow! Cristo lo encontraron ahí sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. ¡Wow! Fue allí también donde se trataban los asuntos de la iglesia y todo. Mire lo que dice Lucas capítulo 24, Lucas 24, versículo 53. Y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Sí, ¿qué es lo que pasa cuando venimos y estamos aquí? Algo se genera en nosotros. Y si no me cree, ponga atención cuando estamos cantando. Puede ser que el hermano al lado suyo esté súper desafinado, pero usted está cantando. Te está cantando. Nunca se me olvida una hermana que, nunca he conocido una hermana más desafinada que ella, ¿verdad? No está en esta iglesia, así que no se preocupe. Y yo a veces decía, wow, pero un deseo tan lindo para cantar al Señor, y ella parecía que era la cantante más grande del mundo. ¿Sabe lo que estaba haciendo Dios conmigo? Enseñándome que a pesar de su desafinamiento, yo también podía alabar a mi Dios y aceptar su alabanza. Porque es cierto, a veces hay hermanitos a nuestro lado que, por eso al día siguiente, al próximo domingo, a ver dónde me siento, no está muy cerca, ¿verdad?, de él o de ella. Pero algo nos hace, nos animamos, nos desafiamos, nos retamos, nos consolamos, nos apoyamos. Es el lugar que Dios ha provisto para estimularnos unos a otros. Entonces, ¿por qué es? Pero esto es lo que pasa. ¿Usted tiene un problema? Y el primer paso, no voy a la iglesia. ¿Ha notado eso?
¿Alguien le hizo algo en la iglesia? No, ahí no voy. Me ven con cara rara. Solo toma que entre, ¿verdad? Y uno lo vuelve a ver. Ah, no, por eso no voy ahí. Me ven raro, como si fuera raro. Wow, hermanos. Y a veces usted está viendo cosas que no son reales. ¿Alguna vez alguien le ha dicho, sí, usted me vio pero no me saludó? ¿De veras? Sí, usted me vio y no me saludó. Wow. ¿Cómo supo que yo le vi? Pareciera que tengo que ver a todos. Imagínense lo que es estar el domingo para asegurarme que todos sepan que los he visto. Wow. Es imposible, hermanos. ¿Por qué nos ofendemos? Inmaduros. Es la reacción de un niño, de una niña. No, pero es que, ¿verdad? No, yo voy a buscar una iglesia que de veras me dé la bienvenida. Está bien. Puede ser que la encuentre, por favor, no se haga miembro porque usted la va a destruir. Pero andamos buscando la perfección. Y es aquí donde Dios nos va a ayudar a crecer. Y por eso pone hermanos y hermanas que a veces son difíciles, ¿no? Pero esa es la bendición de poder crecer juntos. Hebreos capítulo 10. Si la iglesia de Dios es el lugar donde debo estar, porque la iglesia de Dios fue comisionada por la soberanía de Dios para ser la representante aquí sobre la faz de la tierra. Es la iglesia, ninguna otra institución. Es la iglesia que Dios ha comisionado para evangelizar y hacer discípulos a través de sus miembros. Es Dios que lo hizo. Es aquí donde nos podemos animar. Por eso leemos en Hebreos capítulo 10, versículo 24, y considerémonos unos a otros. Y note, ¿para qué? Estimularnos. Sí, el estímulo viene de los creyentes. Es muy fácil estimularnos a lo negativo, porque eso es lo que más estamos prestando atención. Y si seamos honestos, o sea, si queremos encontrar defectos en los demás, los vamos a encontrar a montones. Alguien me dijo algo, no me gustó. Alguien me dijo esto, no me gustó. Es que este no me entiende. Yo prefiero con este, yo prefiero con otro. Toda esa cosa. ¿No es cierto? Pasa constantemente. Lo vemos muchas veces, con mucha frecuencia en el discipulado. Alguien quiere empezar el discipulado, le asignamos a alguien y dice, yo quisiera a alguien diferente. Le ponemos a alguien diferente, no, quisiera a alguien diferente. La realidad es que esa persona no desea ser discipulada. Porque si yo quiero crecer, y si yo entiendo que Dios va a usar a cualquier persona para ayudarme a crecer, voy a aceptar de que la persona que viene a mi vida es la que Dios va a usar. Porque cuando usted escoge la facilidad. Usted escoge lo que es fácil. ¿Y sabe qué? No va a crecer. Porque seamos honestos, no nos gusta que otra persona, ¿qué pasó? ¿No vino? No, es que... ¿No es cierto, hermanos? O sea, estamos hablando honestamente. Y a veces nos van a considerar... Por eso dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos. Oye, ¿no te vi el domingo pasado? ¿Qué pasó? No, pues la verdad, no, sea honesto. Pues sí, no me levanté. No, está bien, lo entiendo, no te preocupes. Hay otros hermanitos que son muy buenos. ¿Qué? ¿No se levantó? ¡Vagabundo! ¡Qué barbaridad! ¿Qué clase cristiano es usted? Eso no es estimular. Eso es darle duro. Y eso se encarga Dios. Usted ayude a esta persona. ¿Cómo puede? A veces lo que vamos a necesitar es una pequeña llamada. A veces. Y considerémonos, dice. Noten el contexto, versículo 23 dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos, dice. Entonces hay la tendencia que podemos fluctuar, y por eso nos necesitamos unos a otros, y por eso vamos a hablar de que para crecer
nos necesitamos apoyar unos a otros. Es lo que Dios ha diseñado, es el diseño de Dios, no es el de uno, hermanos, es lo que Dios ha hecho. Luego dice en el versículo 25, no dejando de congregarnos. No dejando de congregarnos. Si bien es cierto, hay problemas en las iglesias. Esta iglesia de Grace Way, y específicamente el ministerio hispano, no es un ministerio perfecto. Porque si fuera perfecto, ninguno de ustedes estaría aquí. Estaríamos en el cielo. Pero si nota, todavía estamos aquí en la tierra. Significa que todavía estamos en el proceso de seguir creciendo a imagen y semejanza de Cristo, cada vez pareciéndonos más a Él. Esa es la bendición. Imagínense qué bendición tenemos, porque no cesamos de crecer. Y nada tiene que ver con lo físico. Algunos de ustedes quisieran, pero ya pasó. Otros no quisieran crecer a los lados, pero lo pueden evitar de alguna forma. Estamos hablando de lo espiritual. ¿Quiere decir que usted cada vez será un mejor creyente? Exacto. ¿Cada vez mejor? Por supuesto. Porque la meta, el estándar, es Cristo. Él es. Y Él es el que nos va a ayudar. Pero dice, no dejando. ¿Está leyendo bien? No dejando. En otras palabras, es como un mandamiento de parte de Dios. No dejando. ¿Qué quiere decir? Que ustedes y yo tenemos que desarrollar hábitos. Y vamos a hablar honestamente, pero muchos cristianos no tienen el hábito de venir a la iglesia. ¿Sabía usted que la mayoría de los cristianos viene una vez al mes? ¿Y están contentos? ¿Cuántos de ustedes son él? No, levante la mano, ¿verdad? Pero es la realidad. Es la realidad. Quizás uno pudiera hablar de los tiempos pasados, siempre, ¿verdad? Generaciones de atrás. Cuando yo me crié, gracias a Dios, conocí a Cristo antes de cumplir 6 años de edad. Entonces, para mí, el ir a la iglesia era como ir a la escuela, era como ir al trabajo, pero mucho mejor, porque me divertía bastante en la iglesia. Pero ¿saben? En la iglesia los domingos íbamos al servicio en la mañana, íbamos a la escuela dominical y al servicio. Y en la noche regresábamos a otro servicio. Dígale usted eso a los hermanos del siglo XXI. Si con costos venimos el domingo y escojo, bueno, si vengo inglés no vengo español. Si vengo español no voy a inglés. Y la meta de esta iglesia es que somos uno y por eso inculcamos a los dos. Ahora, sinceramente, es el único ministerio que venimos a dos. Pero yo recuerdo cuando vine a esta iglesia tenía escuela dominical en la mañana, los domingos. Teníamos el servicio. Y en la noche, a las 6:30, a las 6 de la tarde, teníamos otro servicio. Hace 30 y resto de años. No se preocupe, no vamos a volver a lo mismo. Porque si lo intentamos, nadie viene. Si con costos venimos una vez al mes. ¿Qué dice él? No dejando de congregarnos. Y note lo que sigue. ¿Cómo algunos tienen por costumbre? Quiere decir que ya algunos tienen la costumbre de no venir. Y lo que está hablándonos el autor es, salga de esa costumbre. Y acostúmbrese a venir. Pero es que yo trabajo 6 días. El domingo es descanso. Dios nos enseña eso. Él hizo el mundo en 6 días y descansó el séptimo. ¿Usted entiende lo que Dios hizo? Ese día fue para dedicárselo a Él. Pero usted dice, no, ese día es mío. 6 días, ¿qué es lo que hace 6 días? Bueno, tengo que trabajar, sí, pero esos 6 días, ¿qué son? Suyos también. ¿Usted sabe lo que está diciéndole a Dios? 6 días trabajando, Señor, y el 7º para mí. No, usted lo que dijo es, de lunes a domingo son míos. Cuando tenga chance, voy. Y ese chance nunca llega. Hasta que un día Dios tiene que venir y darte una buena sacudida. Y cuando Él te sacude con amor. No te preocupes, no te vas a desarmar, puede ser que se te caigan varias partes del cuerpo, pero nada más. No quiero asustarlos, pero la realidad es,
¿Cuándo vamos a comprometernos con Dios seriamente? Eso va a afectar mi crecimiento, no dejando de congregarnos, sino, dice, exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Quiero que observe algo. Quitemos lo que aparece aquí entre coma y coma, como algunos tienen por costumbre, eso está entre coma y coma, y leamos: no dejando de congregarnos, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? ¿Cuál día? El día de la venida del Señor. Wow. Entonces, una de las motivaciones de estar aquí es animarnos que el Señor viene. Algunos de ustedes tienen ciertos problemas, ciertas circunstancias, ciertas cosas, y a veces se sienten cansados. Y necesitan escuchar que eso se va a acabar, porque el Señor viene. Ay, sí, pero ¿cuándo? Él viene. Y cuando yo me enfoco en esa promesa, lo que estoy pasando de pronto es súper fácil. Pero como estoy preocupado por la situación en la cual me encuentro, pareciera que nunca salgo. Pero cuando vienes y te ayudan, ay, está bien. Ay, es que yo creo que me voy a morir. Claro que se va a morir, ¿verdad? Pero, o sea, todos nos vamos a morir. Recuerdo cuando llevamos a uno de mis hijos a hacer varios exámenes, y luego el médico nos llama y nos sentamos con él, y el médico se vuelve a ver a mi hijo y le dice: ¿sabes? Vas a morir. Y claro, o sea, ahí está el papá oyendo esto del médico. Ya mi hijo no oyó las palabras ese. Claro, inmediatamente dijo: algún día tienes que morirte. Entonces, ok, claro que sí. Y es cierto. Lo difícil es cuando me dicen: tienes 3 días o 2 semanas. El asunto es este, hermano. Cuando yo me desconecto de Dios, todas esas cosas se hacen mucho más grandes, grandísimas. Por eso Dios dice: no dejes de congregarte. ¿Qué es lo que debo hacer? 6 semanas para poder hacer un nuevo hábito de practicar algo todos los días. Lo difícil de asistir a la iglesia es que no son 6 semanas consecutivas, porque es una vez por semana. Pero ¿sabes qué? ¿Por qué no haces la decisión para Dios? Te puedes enfermar, claro que sí, eso uno lo entiende. No estamos hablando de una existencia que tienes que estar aquí, porque si no estás aquí, te vas a morir. No. Pero Dios es quien ha provisto esto para crecer saludablemente. ¿Por qué no te pones seria con Dios? Y decir: ¿sabes qué? Así será. Yo no tengo que pensar los domingos dónde voy. Y usted me dice: pues para usted es fácil, pastor, porque usted tiene que estar ahí. Sí, pero aún antes de eso, sentado donde ustedes están, bueno, no aquí, era en Costa Rica, mi compromiso con mi Dios siempre fue primero. Porque sabía, y gracias por ese compromiso. ¿Qué hago? Te ayudamos en lo que sea. Pero debes tomarlo en serio, porque si no, no vas a crecer saludablemente. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, oh Dios, porque la iglesia no está para ser un lugar simplemente en donde asistir, pero tú la has diseñado con el propósito de que podamos crecer. Conoces a mis hermanos, a mis hermanas, cada persona esta mañana, oh Padre Celestial, y tú sabes si hay alguna persona aquí esta mañana que quizás no es tu hijo, tu hija. Y oro, oh Dios, para que tú hagas tu obra. No quisiera terminar esta mañana si hay alguna persona que dice: yo no conozco a Cristo. Si ese es su caso y tiene interés en saber, oír de nuestro Señor y Salvador Jesús, ¿cómo puedes llegar a conocerlo? Te voy a invitar a levantar tu mano. Alguien se va a acercar ahí y va a hablarte. Alguien esta mañana dice: yo no conozco a Cristo. Yo quisiera que alguien me guíe. ¿Alguien? Hermano, hermana, si eres hijo de Dios, ¿qué vas a hacer? Tal vez dice: hermano, ore por mí, porque la verdad es que yo lucho con decidirme a venir a la iglesia. Y yo con mucho gusto voy a estar orando. Alguien dice: ore por mí, hermano, porque si bien es cierto, esa es una de mis luchas. No le dé pena. ¿Alguien? Sí, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Sí, Dios te bendiga.
Sí, Dios te bendiga. Gracias, lo aprecio. Puedes bajar tu mano. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Sí, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Amén. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dice. Y yo les prometo que voy a estar orando. Padre, ¿has visto las manos de mis hermanos, hermanas? ¿Has visto, oh Padre Celestial, el deseo que tienen de veras estar aquí? Ayúdales, oh Dios. Guíales, Padre. Motívales. Y Señor, haz que no nos olvidemos de orar unos por otros para encontrarnos aquí cada domingo y deleitarnos en alabarte y glorificarte. Bendice a cada uno y hoy llévanos con bien a nuestros hogares en Cristo Jesús. Amén.